Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nuestra reunión después del primer parcial. Vamos a hacer una cosa. Les propongo que si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el parcial, me lo hagan chateando. Así me hablan todos al mismo tiempo. Mientras tanto, les comento. El parcial en general le fue a todos bien. Un solo comentario. Tuvieron 2 horas, y en 2 horas se ve que hubo una tendencia socialista porque hubo intercambio de información. Hay una pregunta que estaba en alguno de los parciales, de la cual tomé nota, la mayoría lo respondió mal, solo 2 o 3 de ustedes la respondieron bien, que tenía que ver con el carácter objetivo de la economía. Efectivamente es una ciencia social objetiva. La mayoría contestó que no. Alguien pensó eso y el resto lo siguió, me parece. Pero bueno, no importa. La mayoría de los parciales están bien y después vamos a tener que arreglar al final del cuatrimestre cómo adecuamos calificaciones de 6 a los fines de cómo califica la universidad a partir del 7 como aprobado. Pero eso es una cuestión matemática que lo resolvemos fácil. ¿Alguna pregunta sobre el parcial? O si no, quería avanzar con un tema. Pero primero, las preguntas que quieran hacerme o comentarios. Sí, claro que se puede promocionar la materia. Hasta ahora, las normas que dictó el rectorado es que acepta todas las formas de trabajo que los docentes y de promoción que los docentes estamos haciendo. Así que nuestra idea con los demás docentes de la división es que esto no sea eh, algo que no aprobable, como si fuera un curso normal. Las notas que van a quedar son las de los parciales y probablemente tomemos un examen final, un recuperatorio final, una cosa por el estilo. Vamos a ver cómo van los exámenes y en función de eso hacemos un cierre. Pero claro, sí, son de los exámenes. El trabajo práctico tenía como finalidad obligarlos a leer. Esa era la finalidad. Profe, una consulta. El examen final que va a hacer, ¿lo va a hacer siempre por el aula virtual? O sea, ¿va a cerrar el cuatrimestre así por el aula virtual o va Y a ser yo creo que esto se presencial? estira hasta el año que viene, la enseñanza en forma virtual. Y para colmo, suponete que volvamos a la normalidad, sale una vacuna pasado mañana. Imposible. Yo estoy dentro de las personas de riesgo, tengo más de 60 años, así que yo no puedo volver. Mientras no haya vacuna, no pienso volver. Entonces tendrán, si se vuelve, nosotros propusimos como docentes que hubiera 2 clases presenciales. Habrá otro docente, Vanessa Repeto o Emilio de la Cueva, reemplazándome. Pero si no, lo hacemos virtual, claro. Bueno, gracias, profe. Sí, sí, la economía es una ciencia objetiva, quiere decir que es capaz de formular leyes, aún sabiendo que todos los análisis que se hacen, todas las hipótesis tienen una base ideológica. Lo objetivo no está cuestionado por lo ideológico, sino por el hecho de que se pueden explicar los fenómenos de alguna manera, de una manera científica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a aprovechar de aquí hasta las 6:30. Yo quería avanzar con un tema que nos liga a la segunda parte de la asignatura, si no les parece mal.
que es Keynes, del cual no hablé para el primer parcial. Ya somos 37, así que es un buen número para empezar con ese tema. Sí, el parcial tiene nota numérica. Lo que pasa es que yo no quiero mandarles a todos el Excel con la nota, porque es una información personal. Pero piensen que el que tiene 50 sobre 50 tiene 10. El que tiene 45 sobre 50 tiene 9, y así sucesivamente para abajo. No, vos me estás pidiendo que las lea. Eso es un recurso que va más allá de mi capacidad informática, poder acceder a un archivo en este momento. Voy a tratar de buscarlo y si lo encuentro, pero no veo cómo lo puedo hacer. En este momento me está llamando otra docente, con la cual le voy a contestar lo que corresponde. Vanessa, estoy en el aula virtual en este momento. Después hablamos, un abrazo, chao. Bueno, le ladré. Y ¿se puede promocionar en esta materia más bien? Claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Hola, profe. ¿Sí? Perdón, sí, yo también tenía esa misma duda, porque decían como que la materia, bueno, por toda esta situación y demás, íbamos como toda final o por ahí daban como un integrador como para, que no era una promoción directa en realidad. Yo hasta ahora no tengo ninguna información en ese sentido, salvo que nos den alguna directiva, no creo. Ah, Nosotros vamos a o tomar sea, exámenes, por eso, 2 parciales, puede ser algún claro. integrador, pero es todo dentro del curso. Ah, o sea que sí, como poder promocionar la materia, sí lo podemos Sí, promocionar. sí, sí, por Ah, supuesto. buenísimo, muchas La gracias. pregunta sobre la plusvalía absoluta no se puede aumentar ilimitadamente, no porque los capitalistas no quieran, sino porque el día tiene 24 horas. Y como la plusvalía absoluta se obtiene extendiendo la jornada de trabajo, si vos haces que la gente labure 24 horas por día, se muere. Esa es una limitación objetiva, física. Después está el hecho de que los trabajadores se organizan y resisten la extensión de la jornada de trabajo. Así que sí, tiene limitaciones. Acá piden que silencien los micrófonos. Espero que no me pidan que los silencie yo. Bien, ¿me permiten entonces que comience con Keynes un ratito? Bien, es cortito. Bien, Soledad dice sí y bueno, y otros dicen que sí. Bueno, vamos con Keynes. Así lo pronuncian los británicos. John Maynard Keynes. Fue un intelectual británico de comienzo del siglo XX que en realidad fue educado por neoclásicos. Su maestro fue Alfred Marshall, un neoclásico típico. Pero él fue rompiendo con ese pensamiento hasta llegar a una conclusión que se expresa en sus textos. Yo me voy a referir justamente a esa conclusión central. Lo que él decía era que los postulados de los neoclásicos, básicamente la ley de Say, cada oferta crea su propia demanda, que era la idea, la ilusión de que los mercados tienden al equilibrio indefectiblemente, es una posibilidad que solo se da en el largo plazo, es decir, en la vida que nunca vamos a tener. En el corto plazo, que es la vida que nos toca, los mercados nunca llegan al punto de equilibrio, decía Keynes, sino que más bien siempre están en una situación de desequilibrio. Y por lo tanto, se requiere de la intervención de una institución ajena al mercado, como es el Estado, para ayudar a ir al equilibrio. El equilibrio significa la posibilidad de que haya pleno empleo, de que la producción se coloque en el mercado en la totalidad, que los demandantes puedan conseguir los productos a los precios que puedan pagar. ¿Cuál es la dificultad por el cual
decía Keynes, los mercados no llegan a su punto de equilibrio en el corto plazo. Él lo llamó así, la insuficiencia de la demanda efectiva. Veamos este concepto, ¿qué quiere decir? Demanda efectiva es un término que acuñó Adam Smith. Quiere decir la demanda que se puede expresar en el mercado. Eso quiere decir efectiva. En contraposición al concepto de demanda potencial, es decir, uno quisiera tener acceso a determinados bienes, pero su poder adquisitivo le permite llegar a un límite, digamos, a una reducida cantidad de los mismos. Esa es la demanda efectiva. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Quiere decir que el poder de compra de la población o de las empresas no es suficiente para que la producción se realice totalmente. Realizar es un concepto contable o económico, que quiere decir que se pueda vender. Ese hecho provoca una consecuencia. ¿Cuál es? Que los empresarios, frente al hecho de que no pueden colocar toda la producción, ajustan la producción a lo que el mercado le indica. Y el ajuste significa despidos. Y los despidos significa la imposibilidad de que los mercados lleguen a su punto de equilibrio. En la década del 30 tenemos la crisis que comienza en 1929 y que en 1931 genera una situación de desempleo menor que el que vamos a tener ahora con el coronavirus, pero muy grande también. Y Keynes entonces propuso que la intervención del Estado, a través del gasto público y la inversión públicas, resolviera esa situación de corto plazo. Si se logró o no depende de cada circunstancia de cada país. Y es así como en el caso de Gran Bretaña, que no aceptó este tipo de postura, a pesar de haber sido planteado por un británico, pagó muy caro ese hecho. Los británicos siguieron pensando que el mercado iba a resolver el problema. En cambio, Estados Unidos tomó el pensamiento de Keynes y el entonces presidente de Estados Unidos, Roosevelt, aplicó lo que se llamó un acuerdo a la población por el cual el Estado se comprometía a generar las condiciones para la existencia de pleno empleo o acercarse al pleno empleo mediante la inversión pública. Y esto lo que hizo, y luego a través con la Segunda Guerra Mundial logró ese objetivo, a través de los gastos de armamentismo y gastos de defensa. Pero la guerra resolvió de la peor manera el desempleo, muriendo gente, matando gente y creando una demanda de armas. Como ustedes saben, las armas no sirven para satisfacer necesidades humanas, sino para destruir. Así que no es una forma muy elegante de resolver el problema del capitalismo del desempleo. Sin embargo, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, Plan Marshall de por medio, Japón, y ni que hablar Estados Unidos, comenzaron a aplicar las recomendaciones de Keynes. Es decir, una intervención activa del Estado generando lo que se conoce en la historia con el nombre de Estado de Bienestar. Es decir, el Estado se hace cargo de la salud, de la educación, de garantizar que la gente tenga un mínimo de condiciones de vida. Y en la Argentina esa situación la llevó a cabo el peronismo a partir de 1946. Entonces ahí está quería poner esta introducción para mostrarles un enfoque crítico al pensamiento neoclásico que dio origen a la macroeconomía. Keynes planteaba que para resolver el problema de la intervención del Estado, el Estado tenía que tener información. Y es así como nació esta rama de la economía, la macroeconomía, que estudia el comportamiento, así se dice, de los agregados económicos. El consumo privado, el consumo del Estado, o sea, gasto público, la inversión privada, la inversión del Estado, el sector externo. Y eso obligó a los Estados a mejorar, a profundizar, a extender
la detección del fenómeno económico. Y así es como se desarrollaron las cuentas nacionales y todas las formas de registro de la actividad para darle al actor, a quien está delante del Estado, al gobierno que esté delante del Estado, la herramienta, la información para poder llevar adelante esas políticas keynesianas. El día de mañana vamos a trabajar justamente con este planteo de Keynes y lo vamos a hacer a partir de un modelo que llamamos de oferta agregada, demanda agregada, que no es ni más ni menos que una construcción matemática, eso es un modelo, que trata de simplificar la realidad a través de ecuaciones, de relaciones entre variables, que intenta simplificar la realidad, quiere decir mostrar lo más importante de lo que ocurre a nivel de un país, y al mismo tiempo pronosticar, diagnosticar hacia dónde va la economía de un país. Keynes, siguiendo el camino que había iniciado Marx, desarrolló la idea del ciclo económico. Esto es el hecho de que en el capitalismo la actividad económica no sigue en flecha, no avanza sin límites, sino que tiene distintas etapas. Esas etapas son las del, como tenemos hoy en día, recesión, es decir, caída del Producto Bruto. Si esta recesión continúa, viene después la depresión, que consiste en que la economía está estancada y los precios caen, aunque les parezca mentira. Esto está ocurriendo ya, hay algunos elementos de la depresión a nivel de la economía mundial. Por ejemplo, ven ustedes el precio del petróleo, cómo se derrumbó, el precio de las casas, de los departamentos, etcétera, o sea, de los activos físicos, caen también. Eso es deflación, la caída generalizada de los precios. El precio más importante que cae son los salarios, tienden a cero, producto del desempleo masivo. Entonces ahí tienen dos etapas: recesión, que es en la caída del PBI, y depresión, estancamiento. Si los gobiernos o el propio capitalismo logran superar la depresión, se inicia un ciclo de recomposición, de reconstrucción o de crecimiento, que consiste en que aumenta el PBI, aumenta el empleo, o sea, cae el desempleo, y los precios pueden subir o no. Y después el auge, que es el pico del ciclo, es decir, la etapa en la cual el crecimiento del PBI es máximo y el desempleo cae en los niveles mínimos. Estas son las 4 etapas que puede tener el ciclo económico de un país. Keynes los estudió y el modelo de oferta y demanda agregada busca tratar de explicar hacia dónde va la economía de un país a través de ecuaciones relacionadas entre sí que estudian el comportamiento por el lado de la demanda, que Keynes llamó demanda agregada, y por el lado de la oferta, que él llamó oferta agregada. Agregada quiere decir macroeconómica, es decir, del conjunto de la economía. Lo que vamos a empezar a ver mañana es, a partir de la ecuación básica que habíamos visto, producto igual a valor agregado igual a renta, vamos a ver el desarrollo de este modelo desde esa igualdad y a partir de la explicación de cómo se comporta uno de los componentes, que es la demanda agregada. Vamos a ver cómo se determina la demanda agregada y cómo se componen los distintos comportamientos que integran la misma. Esa es la idea para el día de mañana. ¿Alguna pregunta, comentario, antes de que me corte el sistema? Todavía falta. ¿Qué tal, profe? Yo, el tema, disculpe que justo me conecté tarde. En cuanto a los parciales, ¿cómo sería? Porque lo único que decía era aprobado o no aprobado. Claro, te voy a decir, los que tienen no aprobado tienen 4. Ujú. Y los que tienen aprobado tienen desde 6 hasta 10. ¿Me explico? Sí, A vos te llegó una relación matemática, ¿no es cierto? Una fracción. Ponele 45 dividido 50. O 20 dividido 50. ¿Ok? me tendría que fijar, no sé bien, pero me tendría que fijar.
el sistema te tendría que haber comunicado el resultado de tu parcial. Si vos no lo tenés, mandame, me estoy quedando sin tiempo, mandame un correo. Ok. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Profe, le hago una consulta. La ecuación que usted dijo recién fue la que dio la clase antes del parcial, Exactamente. que decía valor agregado igual producto igual gasto final, nos había dicho, ¿no? Igual Renta. gasto final, si me equivoqué, sí. Bueno. Jóvenes, se me ha cortado el video. ¿Nos vemos mañana? 18 horas. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Igual Dale, aprovechemos. acá en la pantalla dice que faltan 9 minutos igual. Estaba viendo el programa, y en el programa nosotros tenemos la bibliografía obligatoria, bueno, y después la complementaria, pero en lo que es la bibliografía obligatoria, no, me fijé en la plataforma y en el libro que tengo, que estaría faltando las unidades, la de Samuelson, todas. Samuelson de la unidad 5, de la unidad 6, de la unidad 7, falta Okean, por ejemplo, de la unidad... ¿Qué es lo que falta? ¿El material bibliográfico? Claro, el material bibliográfico para leer no hay nada de eso. Bien, yo lo voy a tratar de subir porque lo voy a tratar de subir desde otra comisión. Es Samuelson. Claro, de Samuelson faltaría lo de la unidad 5, de la unidad 6, lo de la unidad 7, después lo que es la unidad 8, no tenemos nada para leer de la unidad 8 porque no... Me voy a ocupar de... no, de la unidad 8 subirlo sí tenemos... a la comisión 41. Y repito, aquellos que tengan dudas con la nota, me escriben. No, bueno, de la unidad 8 nos estaría faltando Okean, y de la unidad 9 es la que no tenemos nada, que falta Okean y Samuelson. Bien, está bien. O sea, como para, igual tenemos tiempo, no para leer, pero para avisarle, profe. Ok. No hay problema, yo se lo subo. Le subo todo lo que tengo. No hay ningún problema. Emilio de la Cueva en otra comisión se encargó de subir toda esa información, así que tengo el trabajo, creo, resuelto. Es simplemente pasarlo a esta comisión 41. ¿Me explico? Dale, gracias. Gracias, profe. Bien, de nuevo, las dudas que haya con la nota me escriben porque hubo un par de parciales que estuvieron no aprobados que llegaron al 4 igual porque le subí 5 puntos por esa pregunta de la economía como ciencia objetiva. Entonces, si alguno de ustedes es el que está ahora, me escribe al correo y yo le digo cuál es la nota. Tengo el Excel guardado. Entonces, faltan 6 minutos acá, dice. Hay tiempo. Repaso. Entonces, el planteo de Keynes es un planteo acerca de que la economía nunca llega a su punto de equilibrio. Opa, ¿hola? ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Bien, la economía nunca llega a su punto de equilibrio, siempre está en un grado de desequilibrio, o sea, de desempleo de los factores productivos. Tengan en cuenta que esto que está diciendo Keynes lo dice usando la terminología de los neoclásicos, a los cuales él llamaba clásicos, sin diferenciarlos de los verdaderos clásicos. Esto es un tema menor. Y ese problema de la insuficiencia de la demanda efectiva es un problema que nos afecta a todos, porque genera por ese proceso que yo les mencioné, desempleo. Desempleo significa gente sin trabajo. Entonces, el Estado tiene que intervenir para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque en la década del 30 el desempleo masivo puso en jaque la existencia misma del capitalismo. El temor de Keynes era que el desempleo se tradujera de un problema económico a un problema político. Piensen ustedes que en aquel entonces había una guerra, de hecho, entre los países capitalistas más avanzados y la futura Unión Soviética. Y por lo tanto, el temor que existía en los países, en los empresarios más poderosos del mundo, era acerca del crecimiento de la idea del socialismo en la población.
Así que el planteo keynesiano viene como anillo al dedo para resolver dentro del capitalismo sus problemas. Keynes no fue el único que hizo este planteo, hubo otros intelectuales, pero quien más trascendió fue él. Su planteo lo vamos a desarrollar a través del modelo de oferta agregada, demanda agregada, que donde mejor está explicado es tanto en Samuelson, en el texto de economía, como en el libro de Oquín, José María Oquín. Esos dos los voy a subir para que ustedes lo tengan para leer. Y algunas preguntas seguramente, ya les subí un trabajo, un PowerPoint para la clase de mañana, en la unidad 5. ¿Alguna pregunta? Estaría bueno, profe, que suba ese texto, porque yo estuve leyendo lo que tenemos, que es de Vargas Sánchez, y es bastante complicado de entender. Bueno. Para mí, no sé, los demás chicos. Bueno, Oquín es muy, para esta parte, para la segunda parte, Oquín es muy bueno. Es muy pedagógico, tiene pocos gráficos, pocas ecuaciones, lo imprescindible. Y a pesar de que Oquín no es el libro obligatorio, me parece, no es bibliografía obligatoria, vamos a usarlo, porque les va a venir muy bien a ustedes. Si yo puedo subir este video, espero que se esté grabando. Si el video se está grabando, lo voy a subir, claro, lo subo a YouTube y de ahí al aula. Sin ningún problema. Ya soy famoso, tengo seguidores, cualquier momento me canto alguna canción, algún tango, alguna canción folclórica para completar. Bueno, ¿preguntas? Faltan 2 minutos y fracción. Deflación y depresión no son lo mismo. Depresión es caída, depresión es la etapa en la cual es el valle del ciclo. Es decir, depresión quiere decir que los empresarios, que son los que dirigen las empresas, no tienen ningún tipo de interés en desarrollar la actividad económica. Es la parálisis, el estancamiento de la economía. Y deflación es la caída generalizada de los precios. Es la antítesis de la inflación. Lo contrario. ¿Se entendió? La deflación es peor que la inflación, porque implica que no hay negocios y que los precios caen, todos, sobre todo el salario. Profe, pero ¿por qué sería lo peor la deflación? Si al bajar los precios es lo que realmente, o sea, todos quisiéramos, ¿no? Que no haya Porque inflación. significa que tu salario o el mío tienden a cero. Ese es el pequeño inconveniente. Todos los precios. El salario es un precio. ¿Y por qué cae? Porque hay desempleo masivo. Por eso la necesidad de la intervención del Estado. Gracias, profe. Acá me preguntan qué quiere decir marginal al concepto de consumo. Este es un concepto que vamos a ver después. Propensión marginal al consumo. Propensión marginal al consumir. Es un concepto que inventó Keynes para explicar por qué la conducta de los consumidores conduce al desempleo. Mañana lo voy a explicar, mañana o en la próxima clase, la semana que viene, lo voy a explicar mejor. No me alcanza el tiempo. Estamos ahí en el último minuto de juego. ¿Preguntas? Bueno, espero que todos sigan bien de salud, que sigan prendidos. Son 48, espero que ojalá fuesen más. Y bueno, mañana seguimos a las 6 de la tarde. Sí, mañana a las 6, en ayunas. Hasta mañana, sí. Que descansen.